Listo, buenos días Claudia y muchas gracias para aceptar nuestra invitación en participar en el proyecto de la Dante Alighieri de la Universidad de Cartagena sobre migraciones italianas. Nos parece muy relevante tu testimonio como descendiente de italianos y nos gustaría un poco conversar contigo antes que todo sobre quién eres, qué edad tiene y digamos tu Bueno, orígenes. bueno, bienvenidos. No, yo encantada que estés aquí, David, y participar en este proyecto. Bueno, mi nombre es Claudia Fadul, yo soy nieta de italiano. Mi nombre completo es Claudia Pía Fadul Rosa. Soy abogada de la Universidad de Cartagena, tengo 65 años, estoy casada, tengo 3 hijos y bueno, ya tanto mis 3 hijos como mi esposo también ya son italianos. Eh, Somos árabes por una parte e italianos por otra. Bueno, trabajo en muchas cosas en la ciudad. Eh, amo mis ancestros, tanto de un lado como del otro, y encantada de que estés aquí, David, y que hagamos esta conversación lo mejor que se pueda. Bueno, muchas gracias y muy interesante ese cruce de orígenes, ¿no? del Mediterráneo entre el mundo árabe y el mundo de Italia. Iniciemos obviamente por la parte italiana. ¿Qué te recuerdas un poco de tus familiares, de tus orígenes, tanto culturales como territoriales? Bueno, ciertamente pues nosotros tenemos siempre en el corazón a Italia, porque bueno, mi abuelo Víctor Rosa vino a Colombia con uno de sus hermanos, Nicolino, Víctor Rosa Russionello, y bueno, llegó como llegaban los inmigrantes, a- primero lógicamente por el puerto, por Cartagena, y después llegó hasta Tolú, y en Tolú tuvo, por su trabajo, porque entiendo, porque mi abuela nos contaba, y ellos contaban que él hizo un trabajo de agrimensor, de él medía tierras, y bueno, llegó hasta un pueblo que ahora ya es muy conocido, que se llama Colosó, y en Colosó conoció a mi abuela María Corena, y bueno, se casó. Del matrimonio con mi abuela María Corena tuvieron 10 hijos, 9 mujeres y un hombre. La verdad fue un matrimonio impecable, largo. Mi abuelo era un gran señor, era muy reconocido en Sincelejo, donde vivieron siempre. Se dedicó al comercio y mi abuelo era un hombre muy culto, leía mucho, eh, eh, pues trabajaba mucho, era un hombre muy honrado, la gente lo reconocía como un caballero. De verdad, siempre fue un honor sentirnos italianas. Y bueno, de las costumbres, pues yo creo que básicamente el amor a Italia, porque yo estaba muy chiquita, pero mi abuelo pues lógicamente le contaba a sus hijas, tenía muchas costumbres italianas, entre ellas pues muy la costumbre de la casa familiar, donde todos íbamos, incluso toda la vida nos reuníamos en la casa de mis abuelos. Éramos, con tantos hijos que tenían ellos, éramos muchos nietos. Éramos tal vez unos 50 o 60 nietos, y todas las tardes íbamos a la casa de mi abuelo. Y alrededor de mi abuela y de mi abuelo pues era pues la reunión familiar. También todo el tema, digamos, gastronómico, porque la verdad, en la casa de nosotros hasta estos días, la costumbre, te decía inicialmente, pues nosotros no somos nuestra mitad hijos de abuelos. Los Fadul eran libaneses, tanto mi abuela como mi abuelo, y del otro lado, el Rosa, mi abuelo era italiano y mi abuela era colombiana. Entonces, pero las costumbres gastronómicas eran compartidas. Y toda la vida hemos comido muchas pastas, muchos espaguetis, mucha comida deliciosa. Y el rito de la mesa, que sí es un rito, digamos, de abundancia, de generosidad, de que todo el mundo puede llegar y todo el mundo puede comer, porque siempre hay mucha cosa. Entonces, pues ese tipo de cosas, pues sí nos marcó mucho la vida. Qué bien. Eh, Bueno, muchos elementos
extremadamente interesante. Empecemos por la llegada a Tolú. ¿Te acuerdas más o menos el periodo en el cual él llega a Colombia Sí, y el lugar de origen? mi abuelo llegó a Colombia más o menos en los años 20. Allí incluso te voy a entregar ese documento donde él tiene su cédula de extranjería, ¿ya? Donde tiene su cédula de extranjería y donde también el documento pues de dónde nació. Mi abuelo viene de Conza de la Campaña, en la provincia de Avelino. Nosotros hemos hecho, por toda la legalidad y por todos los derechos que nos han permitido la legislación italiana, ya todos en nuestra familia, todos somos italianos. Incluso, perdón, mi marido, que es hijo de palestinos, también tiene la nacionalidad italiana. Y mis 3 hijos también son italianos. De hecho, casi toda la familia ya tiene la nacionalidad italiana. Así que eso fue pues desde los años 20, cuando llegaron, y bueno, allí se fueron organizando y trabajando en todo ese territorio que estaba pues, esto era Tolú, formaba parte de Bolívar y Sincelejo. Bolívar era el gran departamento, ¿ya? Y Tolú era de Bolívar. Entonces, pues, esas cosas pues sí las puedo dar como con certeza. Y los recuerdos, pues la verdad mis recuerdos son muy mínimos de mi abuelo. Yo tengo la idea de verlo alto, muy grande y todo lo demás, pero muy poquito porque yo estaba muy chiquita. Pero mis primas, que yo ayer le pregunté a todas qué recuerdos tenían de Papalelo, nosotros le decíamos a nuestros abuelos Papalelo y Mamalela. Y los recuerdos que teníamos de ellos y ellas, que son mucho mayores, decían que era un hombre muy dulce, muy querido, y siempre decía, en la mesa no se habla, en la mesa se come. Entonces, y siempre los recuerdos con él eran recuerdos de mis primas, que era un hombre muy dulce y muy familiar. Qué bien, qué bien. Y bueno, hablando un poco de mesa, que como tú bien recordaste, era un poco el lugar de encuentro familiar. Tú hablaste de un poco generalmente de la pasta. ¿Tienes algún recuerdo al respecto de algún plato que no sé, te quedó? Pues para nosotros los espaguetis eran como la comida más rica, pero allá mi abuelo, yo le oía a mi mamá que mi abuelo hacía mucha polenta. Comían mucha polenta, que eso era de todos los días. Hacían mucha lasaña, hacían ñoquis, hacían raviolis, o sea, había de todo. En esa mesa era una mesa muy nutrida, y además, por supuesto, todo se hacía en casa. Las pastas, incluso toda la pasta, se fabricaba y se compraba y se hacía en casa. Entonces la comida tenía ese sabor de la mesa familiar, ese sabor delicioso, no comercial, que tiene mucha gente ahora. Nosotros seguimos teniendo esa buena costumbre. Bueno, los espaguetis sí los compramos, no voy a negar, pero la pasta napolitana, el pesto, todas las salsas que se hacen en esta casa, se hacen naturalmente. Y mi hijo y las personas que viven aquí en esta casa pues también han aprendido a hacerlo, de tal manera que no hemos perdido esas costumbres gastronómicas. Qué bien. Y bueno, es interesante la llegada a Tolú y entender un poco cómo la familia llega a Cartagena, si en esa llegada también tu abuelo es parte de la llegada a Cartagena, o si se queda en el contexto, digamos, de lo que es Tolú y el territorio cercano. Mi abuelo se casa con mi abuela y viven en Tolú. El Tolú era el puerto por donde entraban desde Cartagena los barcos. O sea, ellos llegaban a Cartagena, o por donde llegaran, de todos modos, donde tenían que desembarcar era en Tolú y también en San Onofre, en las playas cercanas a San Onofre. Pero entonces mi abuelo se desembarcó ahí y allí se quedó al principio y se casó con mi abuela,
se casó con mi abuela y tuvo los hijos. Y mi mamá, que era la última de los 10 hijos, que mi mamá ahora, hoy todavía vive, gracias a Dios, tiene 94 años, era la última. Mi mamá dice que cuando ella estaba muy chiquitica, de 5 años, de 4 años, se mudaron para Sincelejo. A Cartagena vinimos nosotros, mis hermanos y yo, vinimos porque vinimos a estudiar en la Universidad de Cartagena. En Sincelejo no había universidad y vinimos a estudiar en la Universidad de Cartagena y aquí nos quedamos. Entonces, pues aquí sí nos vinculamos con personas que ancestralmente pues también vienen de Italia y bueno, también naturalmente con nuestra otra, nuestra otra raza, que es la raza árabe. Tenemos una mezcla muy particular de razas. Muy bien, ahora proprio llegaremos a hablar también de esa linda mezcla. Pero antes de llegar a este punto, me llama mucho la atención siempre el momento de llegada de tu abuelo y, digamos, tu matiz reflexivo sobre la comunidad italiana. Entonces me gustaría saber si obviamente también a través de recuerdos de tus primas y familiares, ¿sabes algo si el momento de llegada fue acompañado por una comunidad de migrantes italianos? Yo escuché y pues lo vivieron todas ellas, que mi abuelo vino con Nicolino, pero después vinieron otros sobrinos de él, de mi abuelo, Vital Rosa, que vino con sus hermanas que eran 4 hermanas, Honorina, Menina, Dalia y Gisa. O sea, ellas eran las hermanas de Vital y eran primas hermanas o sea, sobrinas de mi abuelo. Entonces allá ellos llegaron, después a Sincelejo llegaron otro grupo de italianos, ahora no recuerdo en este momento el apellido, pero si lo recuerdo te lo diré más adelante, Rocco Angelone, y también otros más, pero tampoco lo recuerdo. Rocco también vivió en Sincelejo, y allí había una comunidad pequeña, pero ellos se querían mucho, y ahí ellos también empezaron a desarrollar, sobre todo las mujeres, una industria de queso italiano, el queso de trenza y el queso de bola, de pera, como que era lo que utilizaban, lo ponían a secar y después lo rayaban para utilizarlos como queso parmesano. Ah, qué bien, qué interesante. Minuto. Y digamos... Un minuto. Creo que tienes que hacer un pare porque la voz... Bueno, Claudia, ¿y qué otros recuerdos tienes sobre tu abuelo? Yo tengo un recuerdo no lo viví, sino que lo vivieron mi mamá y sus hermanas, por supuesto. En la época de la violencia, los conservadores y los liberales se enfrentaron con la muerte de Gaitán. Ese día fue muy fuerte, muy duro en Sincelejo. Y ellas cuentan que iban a matar a un señor que, si mal no estoy, se llamaba Humberto Martínez. Lo iban a matar y mi abuelo lo recibió, lo metió en la casa, lo escondió en un lugar y inmediatamente sacó la bandera italiana y la izó. Eso me ha dado mucha emoción, me dio emoción. Entonces, él la izó, la bandera, y como era territorio italiano, nadie se atrevió a entrar. Y él dijo: a mi casa nadie entra. Y lo defendió. Eso me causa mucha emoción recordarlo. Pues yo no lo viví, pero mi mamá y los recuerdos de ella eran muy, muy claros y contaron esa historia. No, qué bueno, muy interesante. Y bueno, me llamó también mucho la atención un poco el recuerdo ligado a la sucesiva llegada de parientes, pero no sé si en memoria familiar saben la razón por la cual tu abuelo vino
desde Italia. Tú me mencionas los años 20, que obviamente eran años, digamos, complicados, ligados al fin de la Primera Guerra Mundial. No sé si eso puede tener algo. Yo realmente no tengo una información muy clara, pero yo entiendo como vinieron muchas personas a ver que había en este mundo nuevo de oportunidades y pues un poco pues alejándose de todo ese desastre de la guerra. Pero la verdad no te puedo dar como un dato muy concreto, pero siempre ellos tenían esa añoranza de su tierra. Ellos volvieron a Italia, a pasar unos días y volvieron. Y bueno, y mi primo, el esposo de una de mis tías, que era Vital Rosa, que se casó con una prima, que o sea, hermana de mi mamá. Él era italiano también, como te digo, que vino con sus hermanas y se casó con una de sus primas. Y mis primos a su vez son apellidos Rosa, ¿ya? Ellos, Vital también fue con mi tía varias veces a Italia. Pero nosotros siempre había como esa añoranza de la madre patria. Aunque no era nuestra patria, no la habíamos conocido y no la habíamos nada, pero siempre cuando hemos tenido creo que casi todos de pronto hemos tenido la oportunidad de ir, ha sido muy lindo porque la amamos, la tenemos y la tenemos en el corazón. Y también hay otra cosa, que mi familia ha sido muy católica, ¿ya? Muy católica y muy practicante. Mi mamá y mis tías y todos han sido muy católicas, entonces nosotros también hemos tenido pues esa mística y ese respeto hacia el Vaticano, hacia todas las cosas de la iglesia, porque hemos sido muy católicos. Bien, interesante. También la cuestión del retorno que tú mencionas. ¿Esto fue definitivo o por momentos por parte de No, ellos fueron de paseo y volvieron. Okay. No, solamente de paseo y volvieron. Ellos se afincaron en Sincelejo. Mi abuelo tenía un negocio muy próspero, muy grande, y también tenía finca y le gustaba la finca y todo, pues ya él se volvió ¿cómo te digo? En parte siempre había esa nostalgia de su tierra, pero también amaron la nueva tierra que los recibió. Como todos nosotros en última, amamos esta tierra. ¿Cómo no vamos a amar esta tierra tan bella, donde hemos crecido, donde hemos aprendido, donde hemos estudiado, donde hemos ido a la universidad? Pues no amarla sería una cosa muy triste, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que él amó mucho la tierra y se quedó. Sí, y fue de paseo, pero se quedó a vivir acá. Claro. Y bueno, ¿y familiares que están allá tienen contactos con algunos de ellos? ¿Tienen algunos recuerdos de los Pues familiares? uno de mis primas fueron hasta a ese lugar, a Conza, y eso pues un pueblo tan pequeño. Y allí encontraron y hay algunos familiares. Yo no tengo la relación con ellos, pero creo que Consuelo, mi prima, tenía alguna relación, y Vital, mi tío, que murió hace poco, relativamente poco, hace un par de años, sí tenía esa relación, pero la verdad nosotros no. Y bueno, ahora sí, hablando un poco de ese encuentro cultural entre obviamente la realidad de la costa colombiana, de la costa caribe colombiana, la realidad italiana y la realidad libanesas que tuvieron en familias. ¿Cómo fue ese proceso de mestizaje cultural? Bueno, yo siento que ese proceso de mestizaje, como todos los procesos de mestizaje, tomó un tiempo. Nosotros, como te digo, mis abuelos, por ejemplo, árabes, en la casa de mis abuelos árabes, las costumbres eran muy árabes. No obstante eso, mi abuelo se volvió un finquero, ¿me explico? O sea, él llegó, no tenía tampoco nada, empezó a trabajar y se volvió un hombre muy importante en la Sabana de Bolívar. Mi abuelo Antonio Fadul, padre de mi papá. Y también lo mismo con Italia. Entonces, ¿qué fuimos nosotros? Fuimos aprendiendo de nuestros padres. Mi papá, Jorge Fadul Vitar,
y mi tío Antonio Fadul eran unos hombres muy cultos, muy cultos y muy estudiosos. Entonces allí comenzamos a aprender a leer. Entonces nos enseñaron mucho que estudiáramos, que leyéramos, que conociéramos nuestros ancestros, que conociéramos mucho la cultura árabe. Y lo mismo relacionado con la cultura italiana, porque aunque ellos no eran italianos, también eran unos hombres muy cultos. Y entonces pues siempre nos enseñaron a ver a las dos madres patrias con mucho respeto, con mucho... Entonces se fue dando digamos, ese sincretismo entre nuestras costumbres, como tú bien sabes, gastronómicas. Aquí en Cartagena todos comemos kibbe, en Sincelejo todos comemos kibbe, todos comemos... Pero también aquí aprendimos a comer muchas cosas, el arroz con coco, entonces mezclábamos unas cosas con otras. Y la verdad, siempre eso fue para crecer, para crecer. Creo que disfrutamos mucho ese sincretismo de aprender cosas de aquí y cosas de allá. Y lo mismo de Italia. Yo creo que lo que más nos marcó fue la cultura italiana en el campo, digamos, de la lectura, de la pintura, de la escultura, de conocer todos los grandes maestros italianos, Rafael, Miguel Ángel, o sea, a pensar en Italia como ese lugar hermoso que construyeron los romanos y que tenía y tiene tan grande valor arquitectónico. Y en fin, eso fuimos amando. Yo creo que ya todo el mundo ama todas las culturas. Ya yo creo que eso, de donde uno venga, uno va conociendo y va amándolas y va valorándolas. Y entonces, pues ahí va uno aprendiendo de cada cosa. Oh, y proprio en sintonía con lo que tú dices, en términos lingüísticos ha quedado algo, aunque sean algunas expresiones Sí, siempre, desafortunadamente nosotros no aprendimos italiano. Mis tías aprendieron un poco, no hablaban el idioma fluidamente. Un par de ellas de pronto sí lo hicieron más juiciosamente y aprendieron un poquito más. Pero eso, por ejemplo, es una cosa como un poquito extraña, ¿verdad? Porque lo mismo pasó con los árabes, que mis abuelos no le enseñaron a hablar árabe a mi papá y a mis tíos. Entonces no sé si era que estaban muy ocupados o que tal vez querían de pronto sentirse más locales, un poco más locales, y dejaron eso como así, como a un lado, y solamente en pequeños círculos hablaban en su idioma. Y siento que eso fue una cosa, una falencia, porque qué lindo hubiera sido que todos hubiéramos hablado árabe y que todos hubiéramos hablado italiano desde niños, como aprendieron pues muchas personas de otros, ¿no? De gente que les hablaba, por ejemplo, los americanos, la gente que va, les hablan italiano, ahora la gente habla en inglés y habla en español. Ya no hay una familia que sea de americanos y de gente de Colombia que no les hablen en los dos idiomas, porque entendieron la importancia de la riqueza de la lengua. Yo siento que eso fue un poco, repito, como querer olvidar de pronto un poco y querer volverse más locales. Sí, sí. Y digamos proprio al respecto de esa cuestión que tú comentas, el volverse más locales, acá en Cartagena, ¿tú sientes que hay, digamos, un sentido de comunidad italiana o no? O más bien, digamos, tú cómo vives también de forma espontánea esa relación. Yo siento que en Cartagena ha habido unos esfuerzos desde hace mucho tiempo. Nosotros con la comunidad italiana hemos tenido encuentros, se han hecho festivales gastronómicos. Recuerdo con mucho cariño a Giovanni Guastafierro, quien falleció, que llegó aquí, puso un restaurante que se llamaba Sole Mio, y nosotros pasábamos todo el día. Los hijos de Giovanni estudiaron con mis hijos en el colegio, ¿ya? Y pienso que la comunidad italiana ha sido una comunidad muy importante. Tal vez
tal vez le ha faltado un poco más de cohesión, pero siento que se han hecho esfuerzos, y la gente se siente honrada de ser italiana. Entonces, pues la cultura, la literatura, el arte, la gastronomía, todo lo que viene de Italia es grande, es importante. Aquí no, las cosas que vienen de Italia y que nos enseñaron no son cualquiera cosas, son cosas importantes. Pero siento que tal vez pudiéramos hacer un poco más de esfuerzo y poner más en evidencia nuestra cultura italiana. Por parte de mi, digamos, de mi vivencia, repito, pues siento que sí lo hemos vivido, lo vivimos desde el punto de vista, digamos, de la gastronomía y desde el punto de vista, digamos, de la sensibilidad, del trato amoroso, de la familia muy unida, de la familia unida alrededor de la mesa, de la familia muy unida siempre para todo. Nosotros, por ejemplo, somos una familia muy unida. Nosotros somos 8 hermanos, conmigo 8, y de verdad somos una familia que no conocemos las distancias en nada, ni estamos, ni nos separamos, nada nos separa. Estamos unidos y siempre estamos dispuestos a apoyarnos. Entonces siento que eso sí me vino de mis ancestros italianos, pero también de mis ancestros árabes. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tu valioso testimonios y bueno, seguiremos conversando próximamente. Bueno, con mucho gusto. Esta es la casa tuya y esta es la casa de toda la gente de Italia. Muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Se non te scerri mai delle radici che tieni, rispetti pure guide dei paesi lontani. Se non te scerri mai dei due dei castaglieni, dai più valore alla cultura che